Hola de nuevo, soy otra vez Javi y estoy con vosotros para explicaros el funcionamiento de la calculadora Whiskas para la representación de funciones. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es poner en el navegador la calculadora Whiskas. Para eso tenemos varias posibilidades. Una podría ser con el buscador de Google, por ejemplo, escribimos Wiris, damos a Enter y se nos cargará una serie de páginas de diversas instituciones que nos facilitan la calculadora. Cogemos alguna de ellas y se nos cargará la calculadora Wiris. Hay que decir que para poder utilizar Wiris el ordenador tiene que tener instalado Java. Si no es así, pues lo primero que tenemos que hacer es instalar Java. Bien, una vez cargada la calculadora Wiris, este es más o menos el aspecto que ofrece esa calculadora. Otra posibilidad sería escribir en la barra de direcciones www.wiris.com y entonces se nos carga la página de inicio de Wiris. Ahí tecleamos en Whiskas y en la siguiente pantalla sobre la imagen de Wiris. Entonces se nos carga la calculadora con una serie de ejemplos que nos aparecen como ejemplos del funcionamiento de la calculadora. Entonces nosotros lo que podemos hacer es ir a edición y empezar una nueva sesión y así ya tendremos vacía la calculadora. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser el calcular el dominio de las funciones. Para calcular el dominio de las funciones, la sintaxis que debemos aplicar en este caso es la siguiente. Debemos de escribir dominio, abrir paréntesis, escribir la función x más 1, por ejemplo, y dar a continuación a igual. Si damos a igual, nos dice que el dominio de la función x más 1 es todo r. Lo mismo podríamos hacer con las funciones cuadráticas, x elevado al cuadrado menos 6x más 8, por ejemplo, que es el ejemplo que vimos en la función cuadrática. Le damos a calcular y nos dice que el dominio de definición es todos los números reales. Como veis, tenéis aquí varias pestañas que poco a poco iremos sabiendo para qué sirven. En este caso tenemos la pantalla de las operaciones, que nos sirve para meter las diferentes operaciones matemáticas. Esto es lo que se refiere al dominio de las funciones. Para representar una función, la sintaxis que debemos emplear es representar, y entre paréntesis ponemos la función. Por ejemplo, podríamos poner representar x más 1. Cerramos el paréntesis, le damos al igual y a continuación se nos abre una ventana en la cual se representa la gráfica. Bueno, con esta gráfica podemos guardarla. Si le damos clic al disquete, podemos quitar o mostrar los ejes, como estamos haciendo aquí, mostrar o quitar la cuadrícula, ampliar o reducir la gráfica y, en fin, diferentes cosas que se pueden hacer también con esta calculadora, pero no es este el objeto ahora. Lo más importante son las de guardar, poner la malla y dibujar o no los ejes. Entonces ya, pues, por ejemplo, hemos representado la función afín x más 1. Una vez dibujada podemos guardarla o cerramos y ponemos representar una función cuadrática. Aquí tenemos también dentro de las operaciones la función representar, que nos escribiría directamente y nos pondría los paréntesis. Entonces podríamos poner la función x cuadrado menos 6x más 8, le daríamos a igual y nos representaría esa parábola que ya habíamos representado nosotros en el ejemplo que vimos en la parte correspondiente a la función cuadrática. Y por último, las funciones definidas a trozos. Para las funciones definidas a trozos debemos utilizar la sintaxis dibujar. Escribimos, perdón que no he puesto el cursor ahora, dibujar, entre paréntesis escribimos la función, la primera parte de la función, por ejemplo, x menos 1, y desde qué punto a qué punto
o cuál es el trozo sobre el que se va a aplicar la función x menos 1. Para eso, por ejemplo, en nuestro caso, pues sería, por poner un ejemplo, desde menos infinito hasta 0. Bien, en el siguiente damos a Enter y tenemos en cuenta que debemos de poner todas las funciones a dibujar dentro del mismo corchete. ¿Esto qué nos va a hacer? Pues dibujar todas las funciones dentro de la misma gráfica. Si veis, hemos representado la función x más 1 en un corchete, eso nos daba lugar a una sola gráfica en ese cálculo. Mientras que si ponemos dentro del mismo corchete varias gráficas, nos hará todas las gráficas dentro de la misma ventana. Continuamos pues, dibujar, por ejemplo, la función menos x, la variable es x, y lo vamos a hacer de 0, por ejemplo, a 3. Este sería el segundo trozo de función, que sería la función menos x entre 0 y 3. Y por último, por ejemplo, vamos a poner dibujar y vamos a poner una constante, menos 3, la variable x y los puntos pues de menos 3, de 3 a infinito, que lo tenemos aquí. Vale, pues después de hacer todo esto, hemos utilizado los tres trozos, le damos al igual y se nos representa la función definida a trozos, que podéis ver en la gráfica. Bueno, sin más, esto ha sido todo y espero que podáis verme en el siguiente vídeo tutorial. Un saludo, adiós.